Ahí está, ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, antes de meternos a hablar de nuestro derecho administrativo, vamos a charlar un poquito de la organización política argentina, ¿sí? ¿Por qué esto? Yo sé que ustedes en alguna materia que tengan van a estar viendo, no sé si en este momento, pero es re importante para nosotros que tengamos algunas cosas claras. Recién hablábamos de que el derecho administrativo tenía una vinculación absolutamente esencial con el tipo de organización política vigente en la sociedad en la que se desarrolla. Pues bien, para saber entonces, o para poder empezar a hablar de cuál es el derecho administrativo que tenemos en nuestra sociedad, en la República Argentina, en nuestro Estado, tenemos que conocer algunas cuestiones básicas de esa organización política. ¿Cuál es el instrumento básico que organiza y que dice cómo son las instituciones y cuáles son los derechos y las garantías de los ciudadanos en nuestro país? ¿En dónde podemos ver si llega un extranjero acá y dice, bueno, ¿cómo es en Argentina? ¿Cómo puedo saber cómo es su régimen político, su sistema de gobierno? ¿Dónde lo mandarían, qué le mandarían a leer? Constitución. La Constitución Nacional. Constitución, El otro día vimos en esa pirámide de... el preámbulo. Bueno, el preámbulo y toda la Constitución. El preámbulo es como una declaración, pero además la Constitución tiene una parte dedicada a derechos y garantías y otra parte que es la parte orgánica, donde se desarrolla cuál es la organización política del Estado argentino. Bueno, la Constitución Nacional va a ser como el índice de lo que después va a ser el derecho administrativo. O sea, el derecho administrativo va a regular todas cuestiones que tienen su origen en la Constitución Nacional. Entonces, la organización política argentina surge de la Constitución Nacional, ¿sí? De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, el Estado argentino en el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Ahora, ¿qué quiere decir que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal? Representativa, republicana, federal. Representativo. Lo va a definir en el artículo 22 de la Constitución Nacional, con una frase que escuchamos muy a menudo, y es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿sí? Eso es básicamente el sistema representativo. En cuanto al sistema republicano, ¿qué quiere decir que somos una república? Bueno, las características que tiene que tener un régimen de gobierno para ser republicano son básicamente, primero, la periodicidad en el desempeño de los cargos públicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de periodicidad? Que los cargos están regidos por una norma que dice cómo se eligen
y cuánto, o cómo se designan, pero básicamente cuánto duran los funcionarios en el ejercicio de ese cargo, ¿sí? El segundo elemento es el de la responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes tienen previstos determinados mecanismos a través de los cuales tienen que rendir cuentas de sus actos ante la población, ya sea en forma directa o a través de determinados procedimientos ante algún órgano del Estado, como es el caso del juicio político. Otro de las características del sistema republicano es la existencia de la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? El no secretismo. Los actos de gobierno tienen que ser publicados y tienen que estar en conocimiento de la ciudadanía. La igualdad ante la ley, que surge del artículo 16 de la Constitución Nacional, y básicamente la división de poderes, ¿está? Que en nuestra Constitución Nacional está organizada, obviamente, bajo el sistema de la división de poderes. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. La otra parte, la última característica del sistema de gobierno es que es un sistema federal. ¿Qué significa que nuestro sistema es un sistema federal? Significa que coexisten en paralelo niveles de gobierno. La Constitución Nacional diseña un Estado entre una federación y un país unitario, digamos que serían los dos extremos, diseña un sistema federal donde hay un sistema de gobierno federal y gobiernos de provincias. Las provincias son autónomas, tienen sus propias autoridades, dictan sus constituciones, cuentan con una cámara en el Congreso Nacional, que es la Cámara de Senadores. En el Senado están representadas las provincias, mientras que en la Cámara de Diputados están representados los ciudadanos. ¿Está? Entonces, la Constitución arma un sistema donde coexiste un Estado federal y los sistemas provinciales, los estados provinciales, con sus propias normativas. El artículo 121 y 122 de la Constitución Nacional organizan este sistema. Y da el 121 la regla básica de cuáles son los poderes que tiene el Estado federal y cuáles son los poderes que conservan las provincias. Y la regla es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. ¿Está? Entonces, lo que no delegan, lo conservan. Las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen a sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Muy bien. Entonces, tengamos esto en claro porque cuando empecemos a hablar de derecho administrativo, vamos a ver que el derecho administrativo, a diferencia de otras ramas del derecho, que son los derechos de fondo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo es un derecho local, o sea que es un derecho que tiene la facultad, la competencia de dictarlo cada provincia. Es uno de estos poderes que las provincias no han delegado, los derechos procedimentales, las provincias conservan la competencia para dictarlo. Entonces, el derecho administrativo, vamos a ver después que es un derecho local. Esto quiere decir que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen su propio derecho administrativo, y que hay una ley nacional de procedimientos administrativos que es la que se aplica en la administración pública nacional.
Muy bien. Bueno, entonces, el derecho administrativo, bueno, no, les voy a tener que dar otra cosa que no tengo en el PowerPoint, pero que es importante que lo veamos antes. Pero no importa porque yo después se los paso, que está en otro PowerPoint. Cuando hablamos de derecho, en el sentido que vimos en la clase pasada, como sistema normativo, ¿sí? Institucionalizado, hay distintas, digamos, el derecho como todo puede ser clasificado. Ustedes saben que clasificar es un ejercicio es una mirada sobre la realidad, y esa mirada sobre la realidad, depende del criterio que le apliquemos, podemos armar las clasificaciones que queramos. Bueno, en el derecho en el derecho en general, una de las principales clasificaciones que se realiza es en derecho público y derecho privado. ¿Cuáles son los criterios para decir o para evaluar que una rama del derecho es pública o privada? Bueno, básicamente los criterios que se siguen son en base a cuál es la relación jurídica que rige entre las partes, cuál es el interés que prevalece en esa relación, y quiénes son los sujetos de esa relación. Entonces, con relación a la primera manera de clasificar, que es en base a la relación jurídica, se va a decir que hay derecho público cuando existe una subordinación entre las partes. O sea, el Estado está en un nivel y el particular está en una situación de subordinación con el Estado. Entonces, ahí habría derecho público. Cuando la relación es entre particulares, la relación no sería de coordinación, sino que sería entre particulares la relación sería de coordinación entre pares, no de subordinación. Entonces, esta manera de clasificar diría, cada vez que lo que existe es una relación de subordinación, hay derecho público. Cuando hay coordinación, hay derecho privado. En base al interés, diríamos, cuando el interés que prima en esa normativa el interés de los particulares, estaríamos frente al derecho privado, y cuando lo que prima es el interés público, se trataría de derecho público. Y en relación al sujeto, que sería la última, es, bueno, si participa el Estado, es derecho público, y si no participa el Estado, es derecho privado. Estos criterios por separado no son del todo completos, pero entre los tres sirven para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho público. Hablamos de derecho público cuando el interés que prima es el interés público y no el interés particular, cuando el Estado participa en su rol de Estado, y cuando la relación que hay es una relación de subordinación, cuando no hay una relación entre iguales. Y cada vez que el Estado participa en una relación, no hay una relación de igualdad, porque el Estado siempre, vamos a ver cómo traduce su presencia en privilegios, en lo que es la relación jurídica. ¿Cuáles son las ramas de derecho público y cuáles las de derecho privado? Y bueno, las de derecho privado son el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral. ¿Y cuáles son las ramas del derecho público? El derecho internacional, el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿sí?
Entonces, en esta gran clasificación genérica, vamos a empezar diciendo que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Entonces, en base a lo que estuvimos diciendo, ¿esto qué va a querer decir? Es una rama del derecho público, es una rama donde el Estado tiene una presencia importante, donde el Estado va a ¿Vos me ser estás viendo, Paula? ¿A mí? de esa relación jurídica, ¿sí? Entonces ¿Me ahora ves a mí? vamos a ¿Me ves a mí? avanzar un poco. Profe, Sí, profe, ¿te hago una consulta? sí. No sé quién tiene la tele prendida, o la verdad que se escucha con mucha interferencia. Y yo Pueden creo que apagar el... no es acá. Hay algún compañero que debe tener el micrófono abierto, que por favor... Por no eso, se puede silenciar el micrófono y si necesitan hacer una consulta prendan lo de vuelven vuelta. a habilitar, porque se escucha mucho ruido de fondo Sí. y trato de concentrarme. Por favor, cierren Gracias. los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar vamos a empezar a adentrarnos en lo que son las funciones del Estado, ¿sí? Seguimos, ven que en la diapositiva, a mí me gusta decir Filmina, pero parece que es re de viejo decir Filmina. Seguimos con el texto, el manual de Manuel María Díez, ¿sí? Que es el autor que seguimos acá. Entonces, el derecho administrativo como rama del derecho público presupone la noción de Estado, ¿sí? El Estado como el ordenamiento más evolucionado de las formas en que el hombre fue organizándose para la vida en sociedad, para la vida comunitaria. Podríamos decir, bueno, empezó con la familia, la tribu, el clan, para terminar el Estado feudal, la monarquía absoluta, y terminó en el Estado como lo conocemos hoy. Entonces, vamos a decir que el Estado es la organización política de un determinado grupo social asentado establemente en un determinado territorio, dotado de poder, de imperium o poder público, que es uno y único. Vamos a tratar de ir viendo de a poquito esta definición. El Estado es la organización política, ¿sí? Está dada por la Constitución Nacional en el caso nuestro, de un determinado grupo social. ¿Está? Entonces, el Estado es organización política de un grupo social asentado establemente en un territorio. Organización política, grupo social, territorio, dotado de un poder de imperio o poder público que es uno y único, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a lo que le vamos a llamar Estado. El poder es uno y único, y cuando hablamos de división o separación de poderes, no hablamos de varios poderes, hablamos de un solo poder que se manifiesta en distintas funciones, ¿sí? Y esas funciones se van a distribuir entre determinados centros o complejos orgánicos, ¿sí? Y entonces lo que se distribuye son las funciones, no el poder. El poder es uno solo, ¿sí? Y no se divide. Los fines del Estado. Los fines del Estado dependen del tipo del Estado al que nos estemos refiriendo. Hay fines del Estado que son esenciales y primarios, que estuvieron en el Estado liberal que vimos antes y siguen estando a través de los distintos tipos de Estado, porque son los básicos: la seguridad, la justicia, la recaudación de impuestos. Eso es básico, está en todos los estados. Ahora, después hay fines no esenciales o accidentales o sociales que cada tipo de sociedad
les va dando. Cuando nosotros hablamos de los países nórdicos, hablamos de que el Estado tiene una presencia en todo lo que son fines sociales, que tienen regímenes impositivos con una carga impositiva muy fuerte, pero que esos impuestos vuelven en servicios sociales, educación, jubilaciones. Bueno, entonces, y al mismo tiempo, en la misma etapa histórica, hay otros estados, no sé, como el estado norteamericano, de Estados Unidos, donde el Estado, donde reniega de hacerse cargo, no sé, de los sistemas de salud, la educación universitaria no es pública. Bueno, en un mismo momento histórico, en distintos estados, puede haber estados con fines más amplios y otros con fines más, más acotados, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar como elementos del Estado en general, un elemento humano, que es la población, obviamente, un elemento geográfico, que es el territorio en el que esa población está asentada, un elemento formal, que es el poder, ¿sí? Y hay algunos autores que agregan un cuarto elemento, que es el gobierno, ¿tá? Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, porque lo que viene es medio denso y los necesito más, más despiertos para empezar. Así que, bueno, les agradezco que hayan fijado este horario excepcional para que recuperáramos un poco de tiempo. Cualquier duda o cuestión que tengan, que no la quieran hacer por acá, me la hacen por el grupo de WhatsApp o por el mail. Hoy les pregunté por 2 personas que me dicen que se incorporaron, pero que no sé si estarán en el grupo de WhatsApp. Pregunté, pero nadie respondió. ¿Quiere que armemos igual un grupo de WhatsApp con usted? Porque yo solamente la tengo y después yo le mando a mis compañeros el Zoom. ¿Quiere que armemos? No, está bien, como ustedes prefieran. Bueno, les mando un cariño grande, espero que no se aburran demasiado con esta metodología, pero bueno, es lo que La próxima tenemos a clase mano. sería el miércoles. El miércoles a las 19, ¿sí? Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un cariño grande.